Tiene la palabra el señor jefe de gabinete. Muchas gracias, señor presidente, y a los diputados y diputadas. Doctor Recalde, respecto a las reformas que usted habla y menciona, independientemente de cuáles son sus fuentes o no fuentes, nosotros hemos contestado permanentemente sobre el tema en campaña, porque nosotros permanentemente estamos dialogando con todos, haciendo conferencias de prensa con todos, viniendo acá a informar, parte del cambio que la Argentina votó, y no hay ninguna cuestión ni oculta ni ningún proyecto hoy concreto que no se haya presentado que ya esté definido. Segundo, que toda discusión que se va a dar en la Argentina desde que asumimos en adelante será debatida acá en el Congreso, donde no tenemos mayoría parlamentaria, con lo cual agitar miedos o fantasmas tampoco nos parece lo correcto. En materia de reforma, le voy a contestar, diputado, no se preocupe. Le voy a contestar. Nosotros contestamos desde el 10 de diciembre, todos los días, a la prensa, a este recinto, contestamos, no tenemos nada que ocultar y lo seguiremos haciendo. Y lo que hemos dicho en campaña es lo que sostenemos y seguiremos planteando. En materia impositiva, creemos que la Argentina tiene que seguir no solo bajando la carga tributaria, como hemos hecho en estos 2 años, tanto para los trabajadores a través de la reforma de ganancias, como para el sector productivo agroindustrial con la reforma de retenciones, sino que tenemos que generar aquellas discusiones que nos permitan mejorar la estructura tributaria en términos de promoción del empleo y del trabajo, al igual que ir generando un sistema impositivo menos regresivo que el que hemos recibido de parte del gobierno anterior. Cualquier discusión en materia impositiva tiene que discutirse también en el marco de que hubo varias preguntas en ese sentido, del debate presupuestario y del debate de los recursos de las provincias. Un ejemplo de eso es la ley PYME, por ejemplo, una ley que es justamente un capítulo de una reforma impositiva porque favorece la generación de empleo en las pymes argentinas, genera incentivos fiscales. Lamentablemente hay muchas provincias que todavía no han adherido y esperamos que lo antes posible adhieran a esa ley, porque esa ley permite generar más competitividad para las pymes, para los comercios, para los pequeños emprendedores. Eso es otro capítulo de una discusión que nosotros hemos planteado como una reforma permanente, no una reforma como por ahí se planteó en otras épocas de la Argentina. Y lo mismo pasa en la discusión en materia laboral. Discusiones como la ley de RT, nosotros consideramos que es parte de un trabajo para ir solucionando un problema estructural en el mercado laboral argentino. Nos han dejado un mercado laboral con una cantidad importante de argentinos en la informalidad y una cantidad importante de argentinos que no consiguen empleo. Y eso segmentado en muchos lugares creemos que se agrava. Presentamos propuestas como la ley de empleo joven, que algunos consideran que es más valiosa, otros que no, pero son herramientas concretas, o la ley de compra argentino, entre otras discusiones donde por supuesto también incluimos la necesidad de repensar la discusión de la capacitación de los trabajadores, donde creemos que hay que repensar la cuestión de la litigiosidad y de lo que el presidente ha sido muy claro también respecto a el exponencial crecimiento del negocio de los abogados laborales, que creemos que es en detrimento de la generación de empleo. Creemos que también, por supuesto, tenemos que discutir como hemos discutido en los acuerdos sectoriales como el de autopartes, el de la industria automotriz, el de vaca muerta, el que recientemente se está terminando de celebrar con la industria láctea, que permite sentar en una mesa trabajadores, empresarios y Estado para ver cómo hacemos para mejorar las condiciones de empleo, de inversión y de desarrollo de ese sector. Creemos que han sido avances muy positivos porque metodológicamente se basan en el reconocimiento del valor de cada uno de los actores que componen esa mesa tripartita en el desarrollo de una agenda de generación de empleo. Creemos que el camino es largo porque además hay que agregar a este mal sistema o situación del mercado laboral que recibimos y que tenemos todavía en muchos casos, los avances del cambio tecnológico que se están produciendo en el mundo y que nos obligan de mínima a reconocer que tenemos un desafío allí, discutirlo sentados en una mesa y empezar a pensar cuáles son las mejores soluciones, basándonos siempre en la estructura de derechos y garantías para los trabajadores que tiene nuestra Constitución, que tiene nuestro sistema laboral y que tiene nuestra idiosincrasia. Como hemos planteado, por ejemplo, pese a las muchas amenazas que íbamos a eliminar las paritarias, en la posibilidad de discutir
la defensa del salario real, que ha ido creciendo ahora nuevamente en los últimos meses y que creemos que es un bastión de la posibilidad de desarrollo. No creemos en los atajos que los gobiernos anteriores hicieron. Creemos que hay que trabajar en conjunto, que hay que trabajar seriamente, que hay que evitar las etiquetas ideológicas que generan miedo y hay que ponerse a trabajar sector por sector en ver cómo hacer para fortalecer la situación de los trabajadores, provincia por provincia, para lograr que cada trabajador que nazca en cualquier localidad del país pueda desarrollarse en esa provincia sin tener que emigrar, como hoy ocurre, donde en muchísimas provincias escasea enormemente hace mucho tiempo el empleo formal de calidad. Y creemos que eso es posible, porque creemos mucho, profundamente en los trabajadores argentinos y sus capacidades. Creemos y valoramos enormemente al sistema sindical argentino con sus particularidades y con su aporte y su responsabilidad que lo ha caracterizado, independientemente de algunas situaciones que, como en todo sector, se deberán corregir y se deberán mejorar. Así que lo que podemos dejarle claro es que esos son los principios sobre los cuales siempre debatiremos los temas vinculados a lo laboral. Y respecto a lo previsional, lo hemos planteado también en múltiples veces y lo seguiremos haciendo. Aquí hay una ley que define principios para una comisión de reforma previsional. Esa comisión tiene unos lineamientos sobre los cuales tiene que poder dar discusiones sobre la sustentabilidad futuro del sistema previsional, pero con principios claros que ya no están en discusión. Y eso es lo que nosotros haremos, tal como hemos hecho y demostrado con la reparación histórica de la importancia de saldar las deudas pendientes con nuestros jubilados. Así que se puede quedar tranquilo, diputado, que el pueblo tiene muy claro qué se va a votar el 22 de octubre. Tiene muy claro los valores, las ideas y la conducta de cada fuerza política. Nosotros nos sentimos profundamente orgullosos de lo que Cambiemos va a aportar y estamos seguros que, al igual que no lo hicimos cuando asumimos el 10 de diciembre del 2015, que nadie se va a llevar ninguna sorpresa negativa, sino que vamos a seguir trabajando para el desarrollo del país. Una consideración general. Una consideración general sobre la discusión presupuestaria. En primer lugar, creo que es muy importante destacar que por primera vez en más de 15 años la variación del presupuesto ejecutado sobre el presupuesto votado por este Congreso es de 2%, cuando en el promedio de los últimos 12 años del gobierno anterior estaba en torno creo que el 20 y el 30%, llegó a años un aumento de hasta 35%. Creemos que esto es importante destacarlo, no por un mérito del gobierno, sino por un piso institucional que estamos recorriendo los argentinos, que es que el presupuesto sea de verdad y sea algo que se cumpla y que no se modifique permanentemente. Creo que en otro plano, lo importante también que, al igual que lo planteé sobre cualquier reforma, que nosotros tenemos minoría parlamentaria y lo que hemos enviado es una propuesta de presupuesto que debe ser debatida por el Congreso. Y en el debate nosotros queremos un debate de verdad, como ocurrió en el presupuesto del año anterior, donde se pueda profundizar y analizar cada uno de los puntos que se puedan plantear. Y en tanto los temas estructurales, como la inquietud que algunos han planteado sobre el tema de la deuda o sobre otros temas, estamos abiertos a sugerencias y a propuestas, siempre en el marco de poder definir un marco conceptual sobre el cual nos movamos. Si tenemos claro que nosotros hemos hecho una propuesta de rebaja del déficit de 1 punto por año, creemos que es lo razonable, creemos que es lo posible y lo deseable para nuestra economía y nuestra sociedad. Si alguien considera que hay una manera de bajarlo más rápido, sin un costo social o un costo económico mayor, estamos abiertos a escucharlo. Pero mientras creemos que lo que no está bien es mentirle a la gente diciendo que se puede evitar pagar la deuda, se puede reducir el déficit, se puede bajar los impuestos todo al mismo tiempo. Creemos que eso es lo que implica un debate presupuestario serio y racional. Lo otro, respecto a las consultas específicas del diputado Abraham,
respecto al CONICET, el gasto total en función ciencia y técnica del gobierno, incluyendo el ministerio, al INTA también, es de 35.940 millones de pesos, manteniéndose constante en relación al PBI y representando un aumento de 13,3% interanual. El gasto del Ministerio de Ciencia y Tecnología representa un 54% de ese gasto y cuenta con un presupuesto de 19.260 millones de pesos, equivalente a una suba nominal de 17,8% interanual, porcentaje por encima del gasto primario total y la proyección de inflación promedio. Para el CONICET, puntualmente, se prevé un aumento del 17% en 2018, también por encima del aumento previsto para el gasto primario y la inflación. Este incremento nominal es consistente, por ejemplo, con una ampliación en los subsidios que llegarán a 13.339 operaciones con un crecimiento del 15% anual, mientras que en el 2016 fueron 11.601 operaciones. Con lo cual no creemos ni que se está recortando, ni mucho menos privatizando el presupuesto ni la política del CONICET, como lo hemos dicho múltiples veces. Lo mismo para el INTA. Respecto a las obras, independientemente que en la discusión más específica queremos poder clarificar los datos por escrito de aquellas cosas que están previstas ser financiadas por el Tesoro y de aquellas cosas financiadas por el sistema de PPP. Sí le puedo dejar por aquí las planillas de las obras que sí están previstas, como muchas que usted plantea que no están, pero que sí están, como el sistema Cristo Redentor, por ejemplo, la autopista Mendoza-San Juan, que también le inquietaba al diputado Gioja, pero eso después se lo podemos pasar por escrito. Y aquellas obras prometidas y ratificadas que pueden no estar en la asignación presupuestaria, sobre todo estas obras viales y de estructurales, son obras que haremos vía PPP. Y esto es importante avisar y contar también que el presupuesto de vialidad para el año próximo se prevé un aumento muy fuerte a lo que ya se está haciendo, que es récord absoluto en materia de construcción de autopistas. Este gobierno, estos 4 años, vamos a duplicar la superficie de autopistas construidas en la Argentina, en tan solo 4 años contra toda nuestra historia. Y lo mismo en materia de obras, en materia de lo que es cemento, asfalto, etcétera. Hoy estamos rompiendo récords históricos en nuestro país. Autopistas, 2.800 ahí. Cuando llegamos se van a construir 2.800 kilómetros en nuestra gestión. Diputado, no dialogue. Si quieren cambien el reglamento y hacemos un peloteo, pero les puedo mandar toda la información. Diputado. Nunca Cabandier se hizo tantas obras viales y tan transparentes como en este gobierno. Bien, diputada Castro, respecto a las consultas, yo he hecho todo en el marco del respeto. Si quieren discutirlo, discutimos en las urnas. Respecto a la cuestión, diputada, del tema de los servicios de la deuda, tal como hemos planteado, primero, gran parte, un porcentaje mayoritario de la deuda que se ha contraído ha sido para pagar compromisos anteriores, eso ya lo hemos especificado, se lo podemos mandar por escrito, y está siendo en las tasas más bajas de nuestra historia y mucho más bajas que lo que ocurría durante el gobierno anterior. En tercer lugar, está claro que ese incremento también corresponde a lo que le decía antes. Si hay una propuesta alternativa para financiar el déficit o reducir el déficit más rápido, estamos abiertos a sugerencias, pero creemos que esto está siendo una política sustentable y responsable en materia de cuestión de deuda. En materia de infancia, la proyección presupuestaria para el Plan Nacional de Primera Infancia para el 2017
fueron 1.591 millones de pesos. Eso compone 707 convenios con ONGs para adhesión de espacio de primera infancia, 252 proyectos de adhesión al plan están en curso administrativo, 241 proyectos nuevos recibidos en el ejercicio 2017. Después podemos mandarle por escrito el detalle del plan, pero realmente creemos que es un plan que está funcionando muy bien. He recorrido personalmente algunos de estos espacios las últimas semanas y ha permitido hacer una sinergia entre mucho tejido social que ya estaba trabajando y que justamente requería un apoyo mayor. En materia de barrios populares, somos conscientes del desafío que genera la cuestión de la expectativa, pero no creo que sea menor la cuestión de haber abordado un tema como este, donde este certificado de vivienda da derecho por lo menos la existencia para muchos argentinos que no tenían la manera de poder certificar su lugar de residencia. Está claro que eso, y ha sido claro en el decreto y en el avance, que eso no implica una constancia de titularidad ni una cuestión de propiedad, pero es otro de los temas que tendremos que seguir analizando y queremos analizar con cada gobierno provincial. La política territorial es una cuestión que se hace con las provincias y con los municipios. Sabemos allí también, ahora, porque tenemos la posibilidad de tener ese diagnóstico, que existen distintas situaciones dominiales, existen asentamientos que están en lugares inundables y que no deberían permanecer, Diputada, por favor. supuesto, y se está avanzando desde el AVE. El AVE se ha quedado justamente con la coordinación de esta política para tener una política territorial que permita avanzar, firmar convenios con los gobiernos provinciales y con los municipios, teniendo esto, ¿no?, en cuenta, la importancia de saber en qué casos se puede, en qué casos no se puede, en qué casos hay litigios, en qué casos no, en qué casos hay riesgos para esa población, en qué casos se puede o no desarrollar una política habitacional específica, y entendiendo también que nosotros como política creemos más en la lógica de fomentar mucho más lo que es el subsidio a la demanda, en las distintas líneas que se vienen haciendo, particularmente en la posibilidad del procrear, el procrear joven se lanzó hace algunos días, la posibilidad de ver cómo ahora trabajar en la cuestión de cómo llegar a mecanismos de financiamiento para estos sectores bajos. El programa Mejor Hogar es un programa que está funcionando bien. Gran parte de los créditos que decía antes del ANSES se están dirigiendo también a la mejora de hogar. Y recorriendo permanentemente el país en términos de tratar de ver también cómo se generan a través de estos proyectos de hábitat la mejora en la infraestructura, porque no solo alcanza la cuestión del dominio y las condiciones del hogar, sino hay cordón cuneta, no hay asfalto, no hay cloaca, no hay agua, como no hay en muchos lugares de nuestro país. Y eso también es un tema que queremos trabajar con coparticipación de los municipios y las provincias, ya que también tenemos que lograr, y eso se ha hecho en muchos programas de hábitat, que el 30% lo ponga el municipio, el 70% el gobierno nacional, para lograr que cada vez más recursos se vayan a esta política de mejora estructural de los sectores que tienen mayor complicación. De todas formas, en materia de vivienda, de construcción, también estamos avanzando. En este momento tenemos 65.653 viviendas en ejecución. Se entregarán también 40.000 escrituras. El tema de entrega de escrituras es un tema muy importante para trabajar, ya que hay muchos gobiernos provinciales que todavía están en mora y municipios que están en mora en este tema. Planes de vivienda que tienen muchos años que ninguno de los habitantes tiene la escritura, muchas veces incluso generándose problemas de transparencia en ese sentido. Pero bueno, en todo caso podemos hacer los distintos detalles de lo que son la inversión y el trabajo en ese sentido. Y lo mismo respecto a los distintos mecanismos de financiamiento que queremos generar para poder mejorar las condiciones de hábitat de cada una de las personas. Creo que es destacable, si bien para otro segmento, en gran parte lo que es el crecimiento exponencial en materia de créditos hipotecarios, que creemos que justamente permita la posibilidad de que muchos sectores que no podían acceder a un crédito, hoy estén pudiendo accederlo. Y lo más importante, que a medida que crezca este mercado, se va a poder lograr que sea cada vez más accesible para más gente. Respecto a Estado Seminara, hoy justamente
pregunté a la ministra de Seguridad sobre la consulta, las informaciones que fueron a entregar por orden judicial, una notificación judicial. Obviamente, a través del Ministerio se va a trabajar también, particularmente en estos casos, tener los extra cuidados para evitar cualquier situación de confusión, pero claramente fueron 2 oficiales o 3 oficiales, creo, entregar una orden judicial. Ya se habló con el rectorado de la universidad para aclarar el asunto y para tratar de coordinar de mejor manera para futuras oportunidades. Respecto a datos personales, me parece un tema muy interesante, porque lo que hemos hecho incluso esta semana es elevar el estatus de protección de datos personales al incluirlo en un ente autárquico que fue creado por la ley de acceso a la información, poniéndole el más alto estándar internacional, el tener una agencia autárquica que vele no solo por el acceso a la información, sino por el cuidado de los datos personales. Creemos también que hay que modernizar y dar el debate en este Congreso sobre un nuevo marco normativo, probablemente porque la ley es una ley que no preveía gran parte de los cambios tecnológicos que ocurrieron y obviamente creemos que se tiene que hacer siempre con el criterio del resguardo de las garantías ciudadanas. Respecto a la cuestión de que si estamos espiando o no espiamos, rechazamos absolutamente, y si tiene alguna denuncia al respecto, le pido, porque es muy grave lo que lo ha planteado muchas veces, nunca lo ha podido demostrar, haga la denuncia que le parezca y lo vamos a investigar. Respecto a si Larreta le manda muchos mails o no, primero, no es un delito mandar mails ni comunicarse con la gente. Evidentemente, muy segmentado no está la información, porque si lo sigue invitando a las charlas, evidentemente no está buscando votantes posibles. Pero de cualquier forma, todo lo que se hace en materia de datos personales en la Ciudad de Buenos Aires y en la Nación es absolutamente transparente. Todas las comunicaciones están online. Todo lo que se hace respetando los derechos de los ciudadanos como corresponde, y en particular el caso de ANSES fue un ejemplo de eso mismo. Todas las denuncias que hicieron al respecto cayeron carentes de fundamento, porque justamente hoy se está haciendo políticas que son verdaderamente transparentes, cosa que no era así necesariamente durante vuestro gobierno. Respecto a la diputada García, la resolución 46 no incorpora contaminantes antes no permitidos. Contempla la incorporación de límites máximos permisibles para componentes que anteriormente no estaban regulados. Esta normativa está en conformidad con normas equivalentes internacionales de Brasil, Uruguay, Chile, Perú y con los objetivos de control industrial establecidos para el Plan Integral de Saneamiento Ambiental que lidera AISA. Respecto, diputada Gallardo, respecto al Ministerio de Ambiente. Primero, respecto al tema de cambio climático, el Ministerio de Ambiente, justamente respecto a la política que hemos jerarquizado, justamente creando un Ministerio de Ambiente, antes no existía, y hemos sido muy claros y liderando el 10 de diciembre a las 0 horas en París, cuando se realizaba la convención que generó el Acuerdo de París. La Argentina cambió la propuesta que el gobierno anterior había entregado porque considerábamos que era insuficiente y no era acorde a los objetivos que teníamos que tener. Desde entonces tenemos un gabinete de cambio climático, incluimos nuevas medidas de mitigación y estamos trabajando en ese sentido. Se trabajó en la última reunión en Marruecos de la Convención de Naciones Unidas. Está todo presentado en la web en ese sentido. Ayer también, y hemos charlado mucho con el ministro Berman sobre el tema del rol del ministerio, y justamente al cambiar en los últimos días el Sistema Nacional de Fuego y pasarlo al área de seguridad, que es la que junta justamente la coordinación de las fuerzas de seguridad, entre ellas también los bomberos, lo que estamos es fortaleciendo la capacidad del Ministerio de Ambiente para no solo estas políticas internacionales en materia de convenciones de cambio climático, sino también para lo que es el sistema de información en materia de riesgo y prevención de cambio climático o del impacto del cambio climático. Ayer mismo se presentó el sistema en ese sentido por parte del ministro, se lo enviamos si quiere con más detalles. Allí lo más importante, y se trabaja a través del COFEMA, la posibilidad de después trabajar con los gobiernos provinciales en lo que tiene que ver con obras de mitigación,
obras de infraestructura. En gran parte hemos visto cómo, ni hablar el tema de inundaciones, responde no solo a los efectos de los cambios de clima, sino también a la ausencia de obras estructurales que llevan décadas esperando. En los últimos días avanzó en ese sentido en lo que es la obra del Salado, en la provincia de Buenos Aires, entre otros lugares. Pero claramente creemos que la cuestión es central para lo que viene hacia la Argentina hacia adelante y que creo que todavía no hemos tomado conciencia. Ahora, creer que el Ministerio de Ambiente va a evitar que existan los impactos del cambio climático, creemos que sería un error. Sí, creemos que es muy importante que tenga un órgano, que sea un órgano que ayude a procesar la información científica y a coordinar con las provincias las acciones de mitigación. Lo mismo el SINAGIR, Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo, que hoy existe y formalmente está funcionando bajo nuestra conducción en la jefatura de gabinete, que trabaja en lo que es la capacidad de las provincias para poder responder ante las distintas crisis que se pueden ir ocasionando. De vuelta a Tucumán, teniendo en cuenta todas las alternativas de financiamiento, los gastos per cápita crecerán por encima del 100% para el año 2018. Y creo que hace pocos días, como hablamos la vez anterior que vinimos, cuando se inauguró la obra del aeropuerto, en los próximos días iré a inaugurar otras obras, se están haciendo muchas obras y creo que la inmensa mayoría de las obras que se están haciendo en este momento en Tucumán surgen de financiamiento nacional, con lo cual creo que el compromiso está absolutamente ratificado. Martínez, respecto a la Universidad del Comahue, el presupuesto 2017 de esa universidad es de 1.6 millones, mientras que el 2018 sería de más de 2.7 millones, registrando un aumento del 29%, o sea, está por encima de la media presupuestaria. De todas formas, por supuesto que tanto el ministro Finocchiaro como nosotros estamos abiertos a discutir la cuestión del establecimiento del presupuesto. Obviamente rechazamos que un estudiante porteño valga más que uno neuquino. Creo que la asignación por universidad no refleja la valoración de lo que se tiene de cada universidad, de cada estudiante. Puede tener distintos motivos para poder generar eso. Insisto, creo que es una discusión que compara cosas distintas, pero de todas formas aceptamos que usted lo plantea así. Respecto a los aportes del Instituto de Seguridad Social, nosotros hemos sido muy claros que la discusión de la armonización o cualquier otra cuestión que tenga que ver con los déficits que se producen en las provincias, lo queremos dar de forma integral y sin ningún tipo ni de amenaza, ni de manoteo, o no sé qué verbo usó, sino simplemente encarando problemas conjuntos. La Argentina tiene un problema fiscal conjunto, tiene un desafío previsional conjunto, estamos abiertos a cualquier solución posible que podamos encarar, obviamente preservando la situación de los jubilados o los estatales, pero sí entendiendo la responsabilidad de cada provincia con respecto al resto del país, respecto a las distintas políticas que puede tomar. En ese sentido, no hay una definición ni una vocación de quedarnos con los aportes o nosotros modificar la edad. No tenemos ni competencia ni jurisdicción en la provincia para hacer eso. En materia del acuerdo para transición a precios internacionales, la industria carburífera, el mismo establece que si el precio promedio internacional del barril de petróleo crudo Brent supera durante más de 10 días consecutivos el valor de referencia para el petróleo crudo local tipo medanito con menos de $1 por barril, esto es $54 por barril, entonces quedan suspendidos los compromisos del acuerdo a partir del mes calendario posterior. Solo se mantiene vigente durante la suspensión los requisitos establecidos para la importación de crudo y derivados. La condición prevista se cumplió el 13 de septiembre, por lo cual la suspensión tiene lugar a partir del 1 de octubre. De todas formas, el acuerdo en sí mismo se sostiene hasta la finalización del mismo, el 31 de diciembre del 2017. Respecto a si hay petroleras que han decidido paralizar la actividad, no tengo la información aquí, pero lo podremos averiguar y enviar. Lo que sí puedo decir, como dijimos antes, es que la fuerte inversión que se está produciendo en Vaca Muerta está generando empleos y está generando oportunidades y va a generar mucho más empleos y oportunidades aún para la provincia, y creemos que eso es un logro compartido entre los neuquinos y el gobierno nacional para todos los argentinos. Peras y manzanas.
Primero, que no comparto que los 12 años del gobierno anterior haya habido una situación distinta en lo estructural en materia de la situación del Alto Valle. Hemos hablado de esto múltiples veces con los gobernadores de ambas provincias y se ve claramente que hay una situación que viene desde hace mucho tiempo. Ya en el Alto Valle lo hemos hablado con numerosos actores en ese sentido, y en eso diferenciamos lo que tiene que ver con el ayudar en el corto plazo con lo que tiene que ver con los desafíos de pensar una política a largo plazo. El Fondagro ya otorgó más de 443 millones de pesos. Se aprobó un convenio de 180 millones de pesos para la poda, dirigidos a más de 1.900 productores de Río Negro. 100 millones ya fueron desembolsados y 800 se entregarán próximamente. Se aprobó el plan sanitario por 194 millones de pesos. El convenio con Fundapa y Nación Fideicomisos ya fue acordado y se firmará en lo próximo a la poda. El convenio se firmará en los próximos días. Además, con el convenio, si quiere le contesto todo, si no... Además, con el trabajo del Ministerio de Agricultura y otros organismos, supongo que igual esto lo está diciendo en su provincia cuando hablo del sector, porque muchas de estas cosas no se hacían antes. Se está desarrollando fondos para el desarrollo del Centro de Multiplicación de Biocontroladores, nuevas líneas crediticias del Banco Nación, Carlos Pellegrini y Vice, ya se han entregado varios de estos préstamos. Infraestructura trae la unidad de cambio rural de UCAR, inversiones de riego en Río Negro. En materia de avances, por iniciativa del Poder Ejecutivo, se conformó y se encuentra operativa una mesa sectorial de peras y manzanas, mesa que no existía antes, donde participan todos los actores de la cadena. Se declaró la emergencia, además, por 365 días de la cadena de peras y manzanas de Neuquén y Río Negro, y se dispuso la prórroga del pago de obligaciones impositivas con ANFIP y ANSES. Y además se publicó la ley 27396 que establece un aumento de beneficios, indicando que el PEN podrá además instrumentar regímenes especiales para el pago de obligaciones tributarias y seguridad social. Creo que además es importante la cuestión de los reembolsos por exportación, entre muchas otras políticas, con lo cual lo que rechazamos de plano es que no estemos allí en el territorio trabajando para justamente ayudar en esta transición y ayudar a repensar estructuralmente el sector. En materia de importaciones, yo no tengo la cifra, pero no se la podemos conseguir. Lo que sí sabemos es que, primero, la prohibición de importaciones, que sepamos, no es una herramienta que hoy esté disponible, prohibir importaciones. Si consideran que tenemos que salir del OMC, salir del Mercosur, salir de muchos acuerdos internacionales y empezar a prohibir importaciones, será un debate que se puede tener. Ahora, también creo que es importante para el sector la opinión de todos aquellos sectores que exportan, porque seguramente aquellos países que les decimos que no vamos a importar más ningún producto de su país, seguramente de mínima la reciprocidad será que no podremos exportar ningún producto de nuestro país. Con lo cual, ese discurso, al igual que poder adelantándome a la discusión del vino en el Cuyo, que el vino representa la importación del 4% de la producción nacional, sabiendo que el grueso de la producción nacional se destina a la exportación y lo que tenemos que lograr es generar más mercados para que el vino argentino pueda competir de igual a igual con su principal ex competidor, que es Chile, que llega a los mercados con 20% menos costo por los aranceles que tiene. Ese desafío creo que hay que pensarlo integralmente. Diputado Solanas, primero, que no comparto que el tiempo destinado al informe inicial sea cuestión de preparación o de respeto. Primero porque creo que en este informe o el que viene ya estamos sumando la misma cantidad de respuestas por escrito en 20 meses que los 12 años de su gobierno. En 20 meses contestamos más preguntas que en 12 años. Segundo, que ya lo he dicho también en otros lugares, sus jefes de gabinete no solo no venían muchas veces, sino que no contestaban preguntas. Con lo cual, eso es otro punto que rechazamos. Si quieren, después le pasamos los detalles de eso. Y tercero, que si usted considera, y lo que considero es un agravio al INDEC y a los trabajadores del INDEC, que el INDEC miente, que entonces lo diga formalmente, justifique por qué y diga cómo hay que modificarlo. Porque nosotros estamos orgullosos de un INDEC que hoy está diciendo la verdad. Y esos son los datos que yo leo, son todos datos oficiales del Estado argentino. Contrario a lo que pasaba antes, cuando se decía la presidenta en persona que la pobreza era el 5%, como lo dijo en la FAO en Italia. Con lo cual,
rechazo absolutamente la idea, la insinuación permanente de que su percepción sea más fina que la del INDEC. La del INDEC para nosotros es la herramienta de medición con la cual vamos a diseñar y evaluar políticas públicas. Diputado Solana, respecto al PAMI, la fundación del PAMI se creó como figura jurídica para poder operar los hospitales del Bicentenario y dar solución a un problema que el gobierno anterior no había resuelto, incluyendo a todos los empleados en los convenios correspondientes. No significa bajo ningún punto un recorte del gasto, no hubo un recorte en el PAMI. El presupuesto creció en términos reales en el 2016 y 2017, no hubo un recorte, una disminución o no sé cuál fue la palabra que usó respecto a masivos recortes de medicamentos. Continúan siendo 50, 60, 80 y 100% de cobertura dependiendo del medicamento. Y estamos justamente saneando el PAMI, cosa que creemos que es absolutamente central para todos sus afiliados y todos los argentinos. La deuda a prestadores privados ya fue saldada. Hoy no hay deuda vencida sin pago. Las deudas a hospitales de autogestión pública se están saldando a medida que se presentan las declaraciones juradas de los prestadores que no iniciaron su reclamo vía Superintendencia de Servicios de Salud para informar cuotas. Para todos los demás prestadores se pagaron todas las facturas presentadas y exigibles a la fecha. Nos puede mandar más información de la deuda que usted se refiere. Esta es la información general. Sin ningún problema lo hablaremos para ver si se enmarca en esta respuesta general o hay alguna otra situación con el señor Casinotti. La cuestión del puente de la ruta segura y cada una de las obras que usted plantea, variante Gualeguay, la ruta segura 12 se encuentra en el presupuesto, incluyendo la circunvalación. Lo que tiene que ver con el puente Paraná-Santa Fe. Ahora, antes de irme, se lo pasamos. Respecto, primero Vialidad Nacional, lo mismo que le dije antes, damos absoluta tranquilidad, justamente una Vialidad Nacional orgullosa de que hoy se esté trabajando como se está trabajando, logrando jerarquizar y poner a Vialidad Nacional de vuelta en el rol de orgullo nacional y no en el lugar donde se asocia muchas veces a las obras que después tienen que explicarse en tribunales o que no se hacen. Con lo cual no hay ningún tipo de riesgo, ni de vaciamiento, ni nada que no sea seguir jerarquizando y fortaleciendo Vialidad Nacional. En materia, no, ya le dije, diputado, le dije, no hay ninguna posibilidad de nada que sea de vaciar, ni privatizar, ni debilitar la Vialidad Nacional. Se puede quedar con toda la tranquilidad. Respecto a Salto Grande, es un condominio internacional. Tiene como principal función la producción de energía para los dos países y el transporte de energía para el ámbito del Mercosur. La Ley Nacional 24.954, aprobada por el Congreso, el resultado económico de la producción de Salto Grande, deducidos los gastos de operación y mantenimiento, regalías y costos, es distribuido entre Misiones 5%, Corrientes 27,5% y Entre Ríos 67,5%. El gobierno ha realizado además lo necesario para que Salto Grande cumpla los cometidos establecidos a partir del convenio de 1946 y particularmente Entre Ríos reciba los beneficios que le corresponden a este aprovechamiento binacional. Respecto al puente Paraná-Santa Fe, el plan tiene que ver con ir por PPP. La ley es nuestra respuesta, diputado. Diputado, la ley es nuestra respuesta. Validamos y convalidamos la postura de la ley. Queremos. Continúe. Diputada Massa, Llanos Massa, perdón. Yo, como le dije en su momento, el proyecto Patagonia no es un plan, tiene que ver con un proceso de planeamiento compartido con los gobiernos provinciales que se ha venido haciendo y se sigue haciendo y tiene un cronograma que se viene desarrollando y está disponible la información, se puede mandar, y está en proceso de consolidación de los proyectos estratégicos presentados por las distintas provincias y los mecanismos de financiamiento posible, al igual que el trabajo que se viene haciendo con el sector productivo, el sector social, el sector académico, lo cual no quita que las obras estratégicas, creo que ayer mismo o estos días se avanzó en la inauguración de Puerto Comodoro,
se está avanzando en la represa de Santa Cruz, bueno, muchos otros proyectos, energías renovables, etcétera, están avanzando independientemente que no figuren como Plan Patagonia o Proyecto Patagonia. Esto siempre fuimos muy claros y lo seguiremos planteando en ese sentido. De todas formas, le aclaro que de los 208 proyectos presentados por las provincias, Chubut tan solo presentó 7, con lo cual lo que reiteramos el pedido al gobierno provincial que envíe más proyectos, ya que es la provincia que menos proyectos ha presentado. La circunvalación de Comodoro está siendo evaluado y analizado íntegramente, pues se entiende que es necesario plantear nuevas alternativas. No está en el presupuesto, pero se entiende que es una obra importante para la ciudad y por eso se está encontrando en estudio para poder avanzar a futuro. Sí, ya le contesté, diputado. Le contesté que está dentro del plan y del presupuesto, de la Ruta Segura 12. ¿Sí? Para el 2018, sí. Bueno, lo aclaramos, pero está dentro del plan, con lo cual... Y aclaro de vuelta, y esto cuando se haga el debate presupuestario se podrá aclarar con más precisión aquello que va por PPP y aquello que va por Tesoro. El ENACOM están todos los servicios garantizados, están avanzando en trámites a distancia, no hay ni habrá un solo trabajador sin trabajo en la provincia de Chubut. Esto es lo que me informa el ENACOM. Y ya contesté la pregunta respecto al PAMI y también rechazando la afirmación del recorte masivo. Respecto... avanzo primero con el diputado Gioja y después voy con el diputado Basterra, que me están pasando un par de respuestas. No, diputado, no hay un error ni en el presupuesto ni en lo que dije. La participación del gasto social va a ser 76% sobre el gasto primario. Por ahí allí es donde está la modificación de lo que usted plantea, es decir, sin considerar el pago de intereses. Lo que usted menciona en la página 70 refiere al gasto total. Con lo cual, revalidamos, no hay que modificar nada. La participación del gasto social es casi 10 puntos por encima de lo que fue el promedio durante el gobierno de ustedes. Respecto... Sí, está bien, lo aclaro. Aquí lo aclaro, tomo el punto. Respecto a la tasa de interés de Argenta, sí, es 24%. Es una tasa que se calcula en la mitad de lo que hoy son el acceso a financiamiento de prestamistas o de muchas veces usureros en los barrios, que suele ser del 48-50%, lo mismo del sistema financiero. Y la razón por la cual está esa tasa centralmente también tiene que ver con que estamos hablando de los fondos de los jubilados, recordando que el ANSES tiene el deber de cuidar eso. Respecto, insisto, diputado, ya... Es una pregunta más compleja, digamos, no tiene que ver la tasa de interés solamente con la cuestión de inflación. Respecto a la importación de vinos, resulta, como decimos, una situación normal debido a la cuestión del mercado. El presidente mismo lideró el otro día una reunión inédita en materia de un presidente liderando una reunión con todo el sector para justamente trabajar hacia futuro. La fuerte disminución en la producción total durante la vendimia 2016 fue de 39% respecto al año anterior, centralmente por las cuestiones climáticas, heladas y precipitaciones. Lo que usted habla del 2018 no se refiere a esto, sino a lo que viene. Y lo que viene es otra cuestión. Y le aclaro de vuelta la cuestión que le dije antes. Prohibir importaciones para un sector encima que depende de las exportaciones, no creemos que sea la solución para lo que puede dar nuestro sistema productivo en materia de vino. En cuestión de las licitaciones, la licitación 64 y 65, noveno distrito, para la obra Ruta 40, Autopista San Juan-Mendoza, tramo interprovincial Mendoza-San Juan, Acceso Sur y Ruta 79, secciones licitación 64 del 17, sección licitación 65 del 17, como les decía, fueron publicados en el boletín oficial en mayo y junio.
La apertura de sobres fue el 3 de julio, se presentaron 12 empresas, se está evaluando las ofertas, al igual que el acceso al aeropuerto Plumerillo hasta el límite con la provincia de San Juan. Está la apertura de sobres el 16 de agosto, se presentaron 6 empresas, se están evaluando las ofertas, ambos tramos se van a hacer e insistimos, como hemos comprometido en ese plano, que la cuestión, insisto, la cuestión del financiamiento de las obras viales, aquello que va a estar por PPP y aquello que va a estar por Tesoro, lo aclararemos si hace falta con más precisión desde Vialidad Nacional. Sí, sí, por supuesto, mandamos todos los datos. Y también la aclaración de aquellos proyectos de vialidad que van a ir por PPP, justamente para dejar la tranquilidad respecto a que las cosas estamos anunciando, prometiendo y haciendo, porque todas esas obras se están haciendo, las seguiremos haciendo. Lo enviaremos con todo el detalle. Gustavo Basterra. No, me cuesta. No, me cuesta el silencio porque estamos conversando. Primero, quiero darle la precisión exacta porque ahora me pasan el dato de ATN, pero quiero precisarlo bien para no tener imprecisiones. Lo que sí, digamos, la ATN tiene que ver con una cuestión de emergencia, lo que rechazamos y creo que las transferencias a todas las provincias, en particular a Formosa también, de coparticipación y de recursos, es récord de este año en general. Y usted sabe, es la primera vez en mucho tiempo que se devuelve recursos a las provincias, con lo cual, ya me confirman por cucaracha, son 67 millones de pesos de ATN en lo que va del año a la provincia de Formosa. Este es el dato que tenemos, podemos convalidarlo, chequearlo. En 2016 se habían transferido 15 millones, en la provincia de Formosa en el 2015 recibió 31 millones, con lo cual no es que estamos hablando de cifras ni distintas ni muy sustanciales. Insisto, de cualquier forma, separo la discusión técnica de la insinuación política, lo que no hay ninguna intención ni dato concreto de discriminación a la provincia de Formosa, ni mucho menos. Bueno, insisto, esa es la información que tenemos, la podremos chequear y convalidar. Pues, si hay imprecisiones lo podremos analizar. Lo que sí quiero destacar es que bajo ningún punto de vista puede haber a nuestra parte ni discriminación, ni insinuación de discriminación hacia la provincia de Formosa. 67 millones de pesos. Correcto. Bien, respecto al acueducto, nosotros lo hemos planteado en su momento, que se ha lanzado en el mes de septiembre un llamado manifestación de interés de 38 proyectos. Entendemos su mirada y lo entiendo y lo tomo para que se pueda hablar con el ministro Frigerio para ver si es la viabilidad o no en materia de que sea vía PPP. Creemos que por la magnitud, el equipo de recursos hídricos cree que sí y el equipo de finanzas cree que sí, pero estamos abiertos a poder trabajar con ustedes y con el gobernador para llegar a ese análisis y de cualquier forma también la manifestación de interés nos va a contestar eso también, ¿no? Si no hay ninguna presentación, nos va a confirmar su intuición. Si hay presentaciones, creo que podemos analizar la seriedad y la viabilidad de esas presentaciones. Sí, en materia de transferencia de capital per cápita, Formosa está tercera en el ranking, ¿no? También, bueno, sí, insisto, nuestro número indica eso. No, pero sí le agrego como información complementaria que por ahí no tenía, que sí, perfecto. Bien, respecto a la cuestión de viviendas para aborígenes, le paso por escrito, en todo caso, la cuestión de los criterios de asignación. De todas formas, lo que se está haciendo con toda la política de vivienda es tratar de transparentar y generar mecanismos de asignación que sean por sorteo, por criterio de vulnerabilidad, etc. Diputado.
Sí, pero no tengo acá la información precisa. Lo que sí hemos aclarado, igual que lo que es planilla B, es una autorización de gastos, no necesariamente implica una asignación presupuestaria. Pero de cualquier manera, le paso el detalle de las 12, en todo caso, a ver en qué estado están. Como no, damos toda la información, pero también comprométase a dar toda la información de lo que estamos haciendo por Formosa. Muchas gracias. Gracias, señor ministro.